Imagina el olor a café recién hecho, el chasquido de cucharillas contra la taza y el murmullo de conversaciones que se mezclan con el tecleo de un portátil. Las luces cálidas iluminan mesas de madera gastada y, en una esquina, alguien conecta su cargador como si aquel local fuera su despacho improvisado. Es una escena tan cotidiana que cuesta imaginar que puede terminar en una discusión que se haga viral. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió en Valencia con un cliente llamado Alfonso. Alfonso entró a desayunar, pidió su café y se sentó con su portátil para aprovechar el tiempo y trabajar. Primero le indicaron que cambiara a una mesa más pequeña, y 10 minutos después le pidieron que se marchara. Él escribió una reseña crítica que encendió las redes sociales, y el propietario respondió con una frase que dejó a muchos divididos. Has ido a desayunar a una cafetería y no a un locutorio. Lo sorprendente es que lo que a simple vista parece una discusión de barra de bar se convirtió en un fenómeno con más de 11.500 me gusta y más de 2 millones de reproducciones. Para entender bien por qué esta historia resonó tanto, hay que detenerse en lo que representa una cafetería hoy en día. No es solo un lugar para consumir, es un punto de encuentro, una oficina portátil y, en muchas ciudades, el refugio de freelancers, estudiantes y nómadas digitales. Al mismo tiempo, sigue siendo un negocio con mesas limitadas, facturas que pagar y horarios pico donde cada asiento tiene valor. Esa tensión entre espacio público y servicio privado es el corazón de la discusión. Cuando le pidieron a Alfonso que se cambiara a una mesa más pequeña, la primera sensación fue el rechazo hacia la incomodidad. Pero lo que encendió la polémica fue que, según él, había mesas vacías y aún así le invitaron a irse. Desde la perspectiva del propietario, la queja fue clara. Un cliente consumió menos de 350 céntimos, y no podían permitir que alguien ocupase una mesa por horas sin consumir más. Esa cifra, 350, se convirtió en un número simbólico en la discusión sobre el equilibrio entre consumir y usar el espacio. En las redes no tardaron en aparecer dos bandos. Unos defendían a Alfonso con argumentos emotivos. Imagina tener una entrega urgente, un contrato que enviar o una reunión por videollamada, y no encontrar otra opción cómoda. Otros apoyaron al dueño, recordando que si todos usaran las mesas para trabajar con un solo café, el negocio no sobreviviría. Entre medias, surgieron voces que propusieron soluciones prácticas, y algunas respuestas fueron sorprendentemente creativas. Más allá del ruido digital, merece la pena mirar al contexto económico. Un bar o una cafetería paga alquiler, suministros, salarios y debe recuperar esos costes a través de las ventas. Cuando una mesa deja de rotar, el negocio pierde ingresos potenciales, y el dueño lo ve como una cuestión de supervivencia. Para muchos propietarios, las reglas deben ser claras: consumir y no instalarse como si fuera una oficina. Pero pensemos también en la otra cara de la moneda. Para trabajadores autónomos y estudiantes, las cafeterías representan flexibilidad y ahorro frente al coste de un espacio de coworking. Un autónomo que se mete una hora para enviar un informe puede no tener otra alternativa viable, y la pausa entre pedir un café y marcharse puede ser todo lo que necesita para cumplir con una urgencia. Esa necesidad real choca con la lógica comercial, y ahí nace el conflicto. No es una discusión nueva. En ciudades del mundo, desde Londres hasta Buenos Aires, ha habido enfrentamientos similares entre clientes que se instalan y propietarios que necesitan que las mesas giren. Incluso algunas cadenas han adaptado su modelo ofreciendo zonas con enchufes y tarifas mínimas, o bien cobrándolo indirectamente con consumiciones más caras. Ese modelo dual intenta conciliar a clientes que van por trabajo y a quienes van a descansar o socializar. Otro factor a considerar es la etiqueta no escrita de los locales. Hay lugares donde es habitual quedarse horas sin problema, y otros donde esa práctica es mal vista. A veces la solución es tan simple como preguntar: ¿puedo quedarme un rato más? La comunicación evita malentendidos y muestra respeto por el establecimiento y por los demás clientes. En el debate digital también aparecieron datos curiosos y consejos útiles. Usuarios propusieron calcular cuánto debe consumir una persona para que su presencia sea razonable, aunque no exista una fórmula universal.
Otros recomendaron rotar de mesa cuando el local se llena y comprar algo adicional si se va a permanecer más tiempo. Son soluciones de sentido común que ayudan a mantener la paz social en los espacios compartidos. Desde el punto de vista legal, la situación suele depender de la libertad del propietario para gestionar su negocio. Un local privado puede pedir a una persona que se marche si considera que su presencia perjudica el funcionamiento. Sin embargo, la forma y el tono importan, y un maltrato o una respuesta grosera puede costar reputación, como vimos con la reseña y la réplica en redes. La viralidad castiga tanto a clientes ruidosos como a propietarios poco empáticos. Pero volvamos al caso concreto de Alfonso. ¿Qué lecciones deja su experiencia? Primero, que la experiencia personal puede convertirse en un relato público con consecuencias inesperadas. Segundo, que la claridad en las normas del local podría haber evitado el conflicto. Y tercero, que la empatía de ambas partes suele ser la mejor herramienta para resolver estos choques cotidianos. ¿Qué pueden hacer los propietarios para prevenir estas situaciones? Señalizar con educadas normas, ofrecer tarifas para largas estancias o zonas específicas para trabajar son opciones que han funcionado en muchos establecimientos. Algunos negocios introducen un consumo mínimo por tiempo o paquetes para nómadas digitales que incluyen bebida, enchufe y wifi. Otras cafeterías optan por la flexibilidad total, fomentando un ambiente de coworking que atrae a una clientela fiel. Y para quienes trabajan fuera de casa, ¿qué recomendaciones son útiles? Seleccionar horarios menos concurridos, consumir algo más de lo habitual si se va a estar varias horas, y preguntar por la política del local son gestos sencillos que marcan la diferencia. Llevar auriculares para no molestar y ser consciente del espacio compartido también ayuda a crear buena convivencia. El debate también puso sobre la mesa cuestiones más amplias sobre el urbanismo y la economía laboral. El auge del teletrabajo y la precariedad de muchas profesiones han ampliado la demanda de espacios públicos donde poder trabajar temporalmente. Pero la infraestructura urbana no siempre acompaña. Bibliotecas cerradas, coworkings caros y viviendas pequeñas obligan a muchas personas a buscar alternativas. La falta de espacios asequibles es un problema social que trasciende la discusión sobre un café y una mesa. En países donde la cultura del café está arraigada, la convivencia ha evolucionado con normas no escritas que funcionan la mayor parte del tiempo. En otras localidades, la llegada de trabajadores nómadas ha forzado a negocios y clientes a renegociar usos y costumbres. Lo interesante es que, frente a este choque, la creatividad suele ganar. Mesas reservadas, tarifas por hora, y colaboraciones entre cafeterías y plataformas de trabajo remoto. Volviendo a la anécdota, la respuesta del propietario causó risas y enfado a partes iguales. Quienes apoyaban su postura valoraron su honestidad y defensa del negocio. Quienes apoyaban a Alfonso apuntaron a la falta de empatía y a una expulsión desproporcionada. El juicio en redes fue rápido, pero la reflexión pública fue más rica. Muchos usuarios compartieron historias similares que mostraron la situación desde ángulos muy distintos. Algunas personas explicaron que han visto a clientes pasar horas con una sola consumición en hora punta, y que eso crea malestar entre quienes esperan un asiento. Otros dijeron que en una urgencia, un café y 10 minutos de uso pueden ser la diferencia entre cumplir o perder una oportunidad. Esas experiencias cotidianas son las que alimentan la discusión y que hacen que no exista una solución única y universal. Si tuviéramos que proponer un decálogo breve y práctico para evitar conflictos, podría ser este. Primero, infórmate sobre la política del local. Segundo, si vas a quedarte más de una hora, considera consumir algo más. Tercero, evita ocupar mesas grandes si vienes solo y el local está lleno. Cuarto, pregunta antes de instalar equipos que ocupen mucho espacio. Quinto, muestra respeto y disposición a moverte si el dueño lo solicita. Sexto, si eres propietario, comunica de forma clara y educada las normas. Séptimo, valora soluciones como menús especiales para largas estancias o zonas diferenciadas. Octavo, fomenta la rotación en las horas punta. Noveno, sé flexible en momentos puntuales de urgencia.
Y 10. Recuerda que la empatía suele rendir más que la confrontación. Historias como la de Alfonso son pequeñas ventanas a cambios sociales mayores. Nos obligan a pensar cómo compartimos lo público y cómo remuneramos lo privado. También nos recuerdan que detrás de cada tuit hay personas reales, con motivos y sentimientos. Y que, en la mayoría de los casos, una conversación calmada habría evitado el ruido digital. Al final, la lección es doble. Los propietarios pueden proteger su negocio sin perder la atención al cliente, y los clientes pueden usar el espacio con respeto sin olvidar que no es un despacho propio. Puede que no exista una única regla justa para todos, pero sí hay una regla simple que siempre funciona: tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Si alguna vez te encuentras en el papel de Alfonso o en el del propietario, recuerda respirar, preguntar y escuchar. A veces una sonrisa y una explicación sincera evitan reseñas y disputas que nadie necesita. Y si eres de los que filma o publica rápidamente, piensa que detrás de cada historia hay más matices de los que caben en una imagen o en un tuit. La próxima vez que entres en una cafetería y veas a alguien con un portátil, en lugar de juzgar, puedes dedicar un gesto de comprensión. O mejor aún, si necesitas trabajar, saluda y pregunta si es buen momento. Esa pequeña cortesía podría ser la diferencia entre una mañana tranquila y una historia que termine dando vueltas por internet. Y aquí, en Realmente Insólito, disfrutamos contando estas historias porque nos muestran lo increíblemente humanas que son las cosas más mundanas. Una taza de café, una mesa y una conexión a internet pueden provocar debates, risas y reflexiones profundas sobre cómo vivimos juntos en la ciudad. Así que la próxima vez que pidas un café y abras el portátil, recuerda que no solo consumes una bebida, ocupas un espacio en la vida de otros.